precisamente una comisión especial que pudiera visitar Honduras con la finalidad de hacer un análisis de los acontecimientos y contribuir a un diálogo nacional amplio. Inclusive, bueno, hemos sabido que días antes de este golpe también hubo otro intento de golpe, no sé con cuántos días de anticipación, pero que inclusive se ha dicho que el gobierno de los Estados Unidos y el embajador de los Estados Unidos en Honduras intervino personalmente para evitar ese golpe. Es decir, en una primera instancia, y esto lo dijo nos lo dijo aquí la propia canciller. A mí me tocó ir por ella al día siguiente, bueno, el día que salió en la noche me tocó ir por ella al aeropuerto y ella me relató esto, que se los comento aquí de manera franca. Bueno, decía yo que la OEA emitió el 1 de julio, ya efectuó una resolución de condena al golpe e instruyó a su secretario general para realizar gestiones diplomáticas dirigidas a revertir la situación. Asimismo, y creo que aquí es un comentario personal, fue una equivocación, un error, pero así lo planteó la Asamblea General Extraordinaria. Dio un plazo de 72 horas a partir de que aprueba la resolución, y esas 72 horas vencían apenas el sábado 4 de julio, al término de la cual la OEA suspendería los derechos de Honduras dentro de la propia organización, aplicando el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana. La Carta Democrática, por cierto, yo coincidí, era embajador de México en Perú cuando la carta se aprobó el 11 de septiembre del 2001, que fue cuando lo de las famosas Torres Gemelas de Nueva York. Yo tenía la visita del canciller, en ese entonces el canciller era Jorge Castañeda. A nosotros nos tocó negociar gran parte de lo que es la Carta Democrática Interamericana en Lima, en Perú. Se aprobó precisamente el 11 de septiembre del 2001, pero yo quisiera simplemente leerles lo que dicen los artículos 20 y 21 de esa carta, que luego podemos comentar, pero dice, el 20 dice: en caso de que en un Estado miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado miembro o el secretario general podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente, cosa que se hizo. Y luego dice, el Consejo Permanente, según la situación, podrá disponer la realización de las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática. Si las gestiones diplomáticas resultaren infructuosas o si la urgencia del caso lo aconsejare, el Consejo Permanente convocará de inmediato un periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General, cosa que se hizo, para que ésta adopte las decisiones que estime apropiadas, incluyendo gestiones diplomáticas conforme a la Carta de la Organización, el Derecho Internacional y las disposiciones de la presente Carta Democrática. Durante el proceso se realizarán las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática. Bueno, eso dice el artículo 20. El 21 señala lo siguiente: cuando la Asamblea General, convocada a un periodo extraordinario de sesiones, constate que se ha producido la ruptura del orden democrático en un Estado miembro y que las gestiones diplomáticas han sido infructuosas, cosa que sucedió en el caso de Honduras, conforme a la Carta de la OEA, tomará la decisión de suspender a dicho Estado miembro del ejercicio de su derecho de participación en la OEA con el voto afirmativo de los 2/3 de los Estados miembros. La suspensión entrará en vigor de inmediato. El Estado miembro que hubiera sido objeto de suspensión deberá continuar, y esto es muy importante, observando el cumplimiento de sus obligaciones como miembro de la organización, en particular en materia de derechos humanos. O sea, el hecho que se le haya suspendido no significa
que Honduras y el gobierno de facto no cumplan con las obligaciones que marca la organización, la Carta, y particularmente en materia de derechos humanos. Y finalmente dice el 21, adoptada la decisión de suspender a un gobierno, la organización mantendrá sus gestiones diplomáticas para el restablecimiento de la democracia en el Estado miembro afectado. Esto es lo que establece la Carta Democrática Interamericana. También debo decir que el mismo día 29 de junio, y esto es inédito, digamos, en América Latina, es inédito en el mundo, que después de un golpe de Estado se haya pronunciado primero de manera categórica, y por cierto es la primera vez en la historia que la OEA condena un golpe de Estado de manera unánime en América Latina. Esto es importante tenerlo en cuenta, o sea, cuántos años lleva de existencia la organización y cuántos golpes de Estado no ha habido en nuestra región, y es la primera vez que lo condena este organismo. Pero también en Naciones Unidas, el día previo, la Asamblea General también adoptó una resolución por unanimidad de condena al golpe de Estado y en demanda de la inmediata restitución del presidente Zelaya. También aquí Naciones Unidas adopta esa decisión, pero además, y aquí tengo la resolución, además Naciones Unidas en su resolución, el párrafo 3 decisorio dice: decide no reconocer ningún otro gobierno que no sea el del presidente constitucional Manuel Zelaya. O sea, esto lo dice la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es decir, o sea, que tanto la OEA como la ONU, y ahorita les diré otros mecanismos no formales como el GRO, no solo condenaron el golpe, sino de antemano anticiparon su decisión de no reconocer a ningún gobierno que no sea legítimamente electo o constitucionalmente electo del presidente Zelaya. Bueno, por su parte, ya les decía yo, el Grupo de Río adopta una resolución en Managua, una decisión, una declaración más que resolución, una declaración, y por supuesto donde expresa